pleito. Romanos 14. Sabes, hermano, es una bendición que en ciertas ciudades haya demasiadas iglesias, como aquí en León. Mucho evangelismo, muchas iglesias. Pero también es una realidad, hermano, que no todas las iglesias están en el mismo nivel. Hay iglesias que tienen un crecimiento mejor que el de nosotros. Y también es una realidad que no todos los hermanos tenemos la misma espiritualidad. ¿Verdad que no? Hay unos que son más espirituales, más maduros que otros. Y si tú, hermano, eres un hermano espiritual o un hermano maduro, es con una finalidad. Es sobrellevar las flaquezas de los que son flacos. Lo que dice la Biblia, hermano, es que en la Biblia es que hay hermanos un poco más espirituales que otros. Y la finalidad es aprender a ayudar las flaquezas de los otros hermanos. Si tú eres un hermano espiritual, si yo soy flaco y el hermano es espiritual, y yo voy con el hermano, pero en vez de ayudarme, me deja peor, sabes, hermano, su espiritualidad o su discernimiento no es muy correcto. Gálatas 6 dice que si alguno de nosotros cae en alguna falta, dice, los que son espirituales deben restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre. Y muchas de las veces, hermano, nosotros nos hemos como ensoberbecido demasiado. Y al hermano que está batallando con su flaqueza, en vez de ayudarlo, lo dejamos peor. Y no es lo que dice la Biblia, ni es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo vino a ayudar. Y si alguien con una cierta debilidad espiritual o en su carne va contigo, hermano, ¿sabes? Tu obligación es que ese hermano va mejor de lo que llegó. Porque si va peor, entonces, hermano, quizá tú estás igual que él o peor. Esto es lo que enseña la Biblia. Mira, dice Romanos 14:1, dice, recibe al flaco en la fe. O sea, no está prohibiendo que lo rechaces. No está prohibiendo que pongas una barrera. Es que yo soy bien espiritual y toda esta línea son bien flacos o muy débiles y no, me van a contaminar. Mejor no quiero nada con ustedes. Dice la Biblia, no, o sea, estamos mal, hermano. Si tu pensamiento es estás mal. Lo que dice la Biblia es que recibe al flaco en la fe. ¿Y sabes cuál era la disputa muchas de las veces sobre ciertas cuestiones? Casi siempre era sobre ciertos alimentos, ciertas comidas. Dice la Biblia, recibe al flaco en la fe, pero dice, pero no para contiendas de disputas. Y muchas de las veces, hermano, hemos caído, encuentras un hermano y en vez de preguntar cómo está espiritualmente, casi siempre es para contender sobre la situación que está en su iglesia o que él está viviendo. Y ese es un error que estamos cometiendo y no debiéramos, hermano. Cada iglesia tiene su situación, cada iglesia tiene su posición y nosotros, hermano, como cristianos, deberíamos, hermano, ayudar. Si tú crees que eres espiritual y que eres maduro, es con una finalidad, que sepas apoyar a los flacos. Si él es fuerte y si en vez de apoyarme me hunde más, pues, hermano, pues entonces ¿dónde está su caridad? Y eso es para todos nosotros. Dice la Biblia, recibe al flaco en la fe. Dice, pero no para que contiendas. Y muchas de las veces, hermano, es lo que sucede en nuestra vida.
encontramos un hermano y casi siempre, ¿y cómo están? No, fíjate, pero ustedes también es que no entienden, y es que son así, tienes esto y tienes lo otro. Y casi siempre terminamos hundiéndolos más que ayudar. Y ese es un error que estamos cometiendo como iglesias en León. Yo que tengo relación con algunas iglesias, hermano, estamos cometiendo demasiados errores como hermanos. Si tú eres un hermano espiritual, hermano, recibe al hermano flaco en la fe. Pero dice la Biblia, pero no es para que lo contiendas, ni para que lo hundas más. Es para que lo ayudes, hermano. Es para que aprendas a ayudarlo. Pero desgraciadamente, hermanos, muchas veces, hermano, el hermano flaco en la fe tiene miedo a acercarse a muchos de nosotros. Porque sabes, o va a ser regañado, o va a ser cuestionado, o va a ser pisoteado, o simplemente, hermano, se va a ir peor como llegó. Y dice la Biblia, recibe al flaco en la fe, pero no para contienda de disputas. El 15:1 dice, así que los que somos más firmes, debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Yo creo que en las iglesias, hermano, sí debe haber hombres espirituales. Sí creo que en las iglesias debe haber hombres más espirituales, pero no para ensoberbecernos y no para sentir, hermano, una jerarquía de un concepto de que yo soy mejor que tú, o que tú eres mejor que yo. No, hermanos, es para ayudar las flaquezas de los hermanos. Mira, todos llegamos a la iglesia con diferente condición. Quizá tú traes un desánimo hoy. Yo no sé cuál sea tu situación espiritual. Quizá estás muy bajo. Pero alguien cerca de ti, hermano, debe ayudarte. Debe saber ayudarte. Yo no sé, hermana, cuál sea tu carga, pero alguien debe aprender a ayudarte. Dice la Biblia, recibe al flaco en la fe. Pero no para contender, hermano. Y muchas de las veces cuando vemos ciertos hermanos, es solamente por la contienda. Contender. O la crítica. Y casi siempre la crítica es destructiva. Y no debe ser así, hermanos. Yo creo que en la Biblia la restauración de ciertos hermanos es algo que a Dios le agrada. Y debemos aprender, hermano, los hermanos que tenemos años o somos viejos dentro de la iglesia, a tener una cierta madurez, una cierta espiritualidad, hermano, es restaurar a ciertos hermanos. Restaurarlos, ayudarlos. Dice la Biblia, pues recibe al flaco en la fe. Tú dices que eres fuerte, sobrelleva las flaquezas de los que son débiles. Y si algún flaco un día se acerca a ti, dice la Biblia, dice, pues no contiendas con él. Él de por sí, hermano, ya llega con una debilidad. Y todavía tú estás muele y muele y muele sobre su situación. Hermano, le haces más daño. Yo creo que debemos aprender, hermano, a discernir por qué hay espiritualidad en la vida de nosotros. Y por qué Dios, hermano, dice que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas. Pero casi siempre, hermano, casi siempre que alguien se acerca a nosotros, hermanos, termina peor de cómo llegó hacia ti. Y es porque no hemos aprendido a llevar la flaqueza del flaco. Hay un versículo, déjame leerte un versículo. Romanos 8:9 dice, mas mirad que vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. O sea, muchas de las veces, aunque pensamos que tenemos una cierta espiritualidad, pero sabes, hermano, somos tropiezo a los que son flacos. Porque no sabemos nosotros ayudarlos. Solamente estamos muele y muele con ellos, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia, recibe al flaco en la fe.
Dice, pero no para que contiendas o le hagas daño. La etapa del cristiano, hermano, no siempre está arriba. Los que somos viejos hemos aprendido eso. Mi espiritualidad no siempre ha estado arriba, hermano. He llegado derrotado también, igual que ustedes. Y dice la Escritura, hermano, recibe al flaco en la fe, pero dice, pero no para que contiendas. Alguien se acerque contigo, hermano, y un problema, ¿sabes? Aprenda a escuchar primero. Aprenda a escuchar. Y aprenda a tener las palabras indicadas para ayudar a ese hermano que es flaco en la fe. Porque muchas de las veces apenas va a empezar a hablar y, no entendiste, yo te había dicho. Recibe al flaco en la fe, hermano, pero dice la Biblia, no para que entiendas. Y si alguno ha caído en alguna falta, dice, en la iglesia tiene que haber hombres espirituales que aprendan a restaurar, que sepan restaurar al hermano. Gálatas 6, que aprenda a restaurar al hermano, que el hermano sienta confianza, hermano, porque sabe que va a recibir una ayuda de tu parte. Recibe al flaco en la fe, pero dice, no para contiendas. Y cuando veas un hermano de otra iglesia, hermano, no contiendas con él. Hemos cometido ese error. Y pensamos que los hermanos del bosque somos los mejores. No, hermano, no eres el mejor. Ni somos los mejores, hermano. Estamos en un proceso de regeneración, hermano. Y algún día cuando venga Cristo seremos buenos. Ahorita todavía somos malos. Y si algún flaco se acerca a ti, hermano, recíbelo. Pero no contiendas con él. Ayúdalo. Y cuando se retire de ti, hermano, ese hermano debe ir mejor que como llegó. Si se va peor, entonces tú también necesitas, hermano, la ayuda de alguien. Es lo que dice la Biblia. Recibe al flaco en la fe, hermano, pero dice, no para disputas. Todos necesitamos ayuda, hermano. Todos. Y si todos necesitamos ayuda, hermano, necesitamos todos, hermano, en ciertas ocasiones de nuestra vida, hermano, ponernos una intimidad con Dios para ser hombres espirituales. Con mucha frecuencia llegan conmigo y con mucha frecuencia llegan contigo, hermano o hermana. Y tú tienes que tener la madurez y la espiritualidad de ayudar al hermano o a la hermana que se allega a ti, hermano. Y ese hermano debe ir mejor en su ánimo, en su situación, hermano, porque tú eres espiritual. Y los espirituales deben ayudar las flaquezas de los demás. Dios les bendiga.